Los siguientes versículos de Pablo, ¿cierto? Allí verso 2 en adelante hasta el verso 12, Raúl presenta el autor, y bien Pablo lo menciona aquí, el autor lo resalta, el hecho de que Pablo presenta en breves versículos el peligro del legalismo. Si ellos seguían caminando de esa manera, si ellos volvían, se sometían nuevamente al yugo de la esclavitud, les iba a suceder estas cosas. Sí. Y el autor las enumera bien claro, así en forma sistemática, ¿no? El hecho dice de que si ellos caían en la circuncisión, caían en el legalismo, caían en la salvación por obras. Y entonces, a primer punto, a primer aspecto, menciona, dice, si ellos caían en la circuncisión, dice, ellos trataban de ganarse el favor de Dios. Sí, el apóstol Pablo dice en el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Esta palabra que aparece ahí en la lección de este día, el legalismo, tiene que ver justamente con, o sea, el legalismo no es una obediencia de amor. Fe que obra por amor es una obediencia por amor. ¿Por amor a quién? O sea, el centro de mi amor, el centro de mi obediencia es el profundo agradecimiento que siento por lo que Cristo hizo por mí. Ese es el centro y la razón de toda verdadera obediencia. Pero si la persona toma como centro de su vida lo que haya hecho, en este caso la circuncisión, o lo que hacían los judíos, y se vanagloriaban en ese ritual, y dicen, bueno, yo estoy circunciso y eso me garantiza a mí la salvación, eso es una falsa seguridad. La persona está poniendo toda su confianza en su voluntad propia, en lo que pasa con su persona, en su descendencia, en su nacionalidad, en su, digamos, en su estatus social, nacional, y no pone la mirada en Cristo. Me quedo lo que vos mencionaste aquí en la última parte del verso 6, dice, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Por un lado podríamos decir, la fe es en la seguridad que el autor menciona, ¿cierto? En el día domingo dice, Cristo nos hizo libre. Entender que en Cristo, en el acto que Cristo hizo en la cruz, ya somos libres. Por el otro lado dice allí, que actúa mediante el amor. Es decir, podríamos entender, cuando yo actúo por amor, no pido crédito, no pido, digamos así, una compensación por lo que hice, lo hago por amor, sin, digamos así, mérito o crédito de que eso me sirve o yo puedo tomar parte de porque lo que hice. ¿Me hago claro, Raúl? Sí, ese es el origen de la verdadera religión, pastor. Porque en realidad, ¿de qué se trata la lección? ¿De qué se trata la gran discusión de Pablo con respecto de los Gálatas? Que ellos no se salgan de la religión verdadera. Y a mí me parece que hay un ejemplo muy, muy hermoso en las Escrituras, que es el ejemplo de María Magdalena en Lucas capítulo 7. Es decir, ella parecía que nunca terminaba de llorar y de agradecer y de dar gracias a Dios por el perdón de los pecados. Es decir, ella no ponía su confianza en ella misma ni en lo que podía hacer. Ella, supongo que no debe haber habido en ese momento persona más obediente que María Magdalena. Y sin embargo ella seguía llorando por sus pecados. Exacto. Si no ponía la mirada en sí misma, sino en Cristo. Y lo que ella hizo como consecuencia de ese perdón recibido no le daba mérito para pedirle o refutarle a Dios que le dé algo en consecuencia, sino justamente era resultante de una vida de amor, ¿no? Sí. Y cuando uno hace algo por amor, no mira el costo. No se mide el costo. No mira, no hay mérito, uno lo hace desinteresadamente. Sí. Pero ese desinteresadamente es consecuencia de lo que ya Dios hizo desinteresadamente por nosotros. Sí, el legalismo tiene mucho que ver con eso que nosotros decimos la justificación por las obras. Y justificación por las obras es cuando uno quiere justificar su conducta con la palabra de Dios. Y muchas veces nuestra conducta no es la mejor. Intentamos justificar, digamos, nuestros procedimientos, nuestros pensamientos y lo que creemos, o a veces justificamos nuestra propia religión con la palabra de Dios. Eso es legalismo. El legalismo es cuando o sea, no es cuando lo utilice, cuando la revelación tiene poder sobre mí, sino es cuando yo mismo intento tener un poder sobre la revelación. Entonces, Pablo quiere sacar desesperadamente a los Gálatas del legalismo, de la justificación
por las obras, y llevarlo justamente a una fe que obra por amor. Exacto. Me quedo con el segundo punto, entonces. Entendimos el primero. Aquí los Gálatas están teniendo una tendencia, una filosofía, una idea, ¿cierto? Que después de haber nacido en Cristo, ahora mantienen esa libertad haciendo obras. Entonces ya entendimos, no puede ser. Por el segundo aspecto dice, si ustedes viven de esa manera, dice, quedarán desligados de Cristo. ¿Qué quiere decir el autor en cuanto al tema desligado? Y entonces no pueden tener ambos. Es imposible recibir a Cristo reconociendo que no te puedes salvar a ti mismo. Sí, porque Pablo se había dicho en el capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es como que Pablo dice, bueno, si ustedes toman a la circuncisión como el centro de la religión, están obligados a cumplir al pie de la letra todo lo que dice la ley. Porque en última instancia la circuncisión era una señal de Cristo. O sea, la circuncisión era una forma de señalar a Cristo, como muchas de las cosas de la ley eran también una forma de señalar a Cristo, como las fiestas anuales que tenía el pueblo de Israel, las ofrendas que ellos ofrecían, las ofrendas animales, las ofrendas de cereales, y muchas otras cosas que ellos tenían para guardar que eran eran una profecía del Cristo que habría de venir a salvarlos a ellos. Podríamos decirlo de una manera así un poquito más actual, es decir, ellos participan del perdón, de la experiencia, de la libertad, ¿cierto? Ellos son perdonados, están en paz, su vida está limpia, pero entonces ahora pasa un tiempo y entonces ese perdón que recibieron a través de la muerte de Cristo, ahora ellos entienden que pueden seguir viviendo o recibiendo un perdón o alcanzar el perdón a través de lo que ellos hacían ahora, ¿cierto? Sin Cristo. Sin Cristo. Esa es la desesperación de Pablo. Entonces dejan, es decir, ya Cristo ya no era necesario. Sí. Fue necesario antes, ahora ya no es necesario. Ahora ya pueden vivir sin Cristo, ¿cierto? Con sus obras pueden pagar la deuda que tienen frente al pecado. Claro, los Gálatas, ellos han recibido, como quien diría, una mala instrucción de parte de los judaizantes. Es decir, los judíos del tiempo de Pablo no han entendido el cumplimiento de la profecía y no han entendido el momento histórico de la revelación. Entonces ellos siguen teniendo la circuncisión como parte, como esencia de la salvación, que nunca lo fue, que la circuncisión misma era una profecía de Cristo, en sí misma, era un símbolo de Cristo. Es decir, los judíos del tiempo de Pablo, ellos apostaban a la literalidad de las cosas, que la letra de la ley los iba a salvar a ellos. Entonces, Pablo entiende que la cruz de Cristo, profética históricamente, acomoda la religión. Y entonces Cristo ahora pasa a ser el centro de todas las cosas. Es más, en todo lo que fue la historia de Israel, el centro de todas las cosas no fue la circuncisión. El centro de la religión era una persona, un sumo sacerdote que intercedía a favor del pueblo. Amén. Y no era la circuncisión que podía hacer el pueblo para tener la señalización de la pertenencia. En el otro aspecto que Pablo advierte allí a los Gálatas está en el verso 7, dice, ustedes estaban corriendo bien, y ustedes estaban viviendo una experiencia de arrepentimiento, estaban viviéndola bien, es decir, como un resultante, estaban haciendo bien las cosas, pero dice, pero ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Entonces Pablo presenta que el haber participado de la experiencia del perdón por fe en Cristo, ¿cierto? Y ahora el caminar por obras, dice, es un estorbo hacia ese andar que ellos estaban andando bien. Sí, las obras tienen su lugar, por supuesto, pero Pablo hace una distinción entre obras de la ley y la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Es decir, las obras de la ley es todo intento de obediencia para justificarse a uno mismo. Es decir, justificación por las obras, justificarse uno mismo, legalismo significa querer mantener una vida de religión sin dejar ciertas cosas que tienen que ver con el pecado. En Cristo el pecado es condenado, es muerto, destruido, y en Cristo es la única forma en que el pecado pueda ser erradicado de nuestras vidas. Quiere decir que entonces el proceso de la santidad se estanca, y hasta podríamos entenderlo, decrece y se distorsiona, por más que yo haya participado de una experiencia real, concisa con Cristo de perdón,
Si yo entonces retrocedo como los Gálatas, no solamente estorbo ese crecimiento espiritual ¿cierto? En mi relación con Dios, sino que no solamente lo estanco, sino lo deterioro y retrocedo a lo que nunca fue. Sí, Pablo, digamos, la alarma que él tiene es porque él ve que entre sus compatriotas, los rabinos de su tiempo, sus maestros, él entiende que todo lo que tiene que ver con la transformación del corazón, todo lo que tiene que ver con una vida espiritual, todo lo que tiene que ver con el corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel, el espíritu nuevo, él ha visto que en su religión, en sus congéneres, eso está muerto. Y que la única forma de que eso quede atrás y que Cristo vuelva a dar la vida espiritual que sus congéneres han perdido y que los Gálatas, por imitar a los judíos, se están perdiendo, la única forma es volver a entender las Escrituras a través de Cristo. Ok, nos quedamos ahí. Gracias.